¿Cómo están, parceros? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast MD, este canal en el cual estamos subiendo todos los días a las 10 de la noche una nueva historia, una nueva narración de alguna teoría conspirativa que hemos encontrado por internet que haya pasado en Colombia. Todo esto luego de haber visto ese famoso iceberg colombiano, el cual seguramente has visto y has oído un montón. Y en este canal nos estamos dedicando a escuchar y a entender y a explicar cada una de estas teorías que aparecen en ese iceberg que ustedes encuentran por internet. Eso sí, antes de empezar, no olvides por favor regalarle un bonito like si te gusta esta historia, y de paso, si te gustaría escuchar cada día una historia nueva a las 10 p.m, no olvides suscribirte totalmente gratis a este canal. Y la última historia que les voy a contar en este podcast, porque ya se me está haciendo un poco tarde, aunque ya tengo más acá, lo voy a grabar ahorita, pero no quiero que este podcast quede tan largo, porque con la historia del político, si estás escuchando esta historia por separado, seguramente no entiendes de qué te estoy hablando, así que ve y miras el canal. Si estás escuchando el podcast largo, pues habrás escuchado la primera historia del político colombiano, que fue épica, por lo cual sé que me demoré mucho en esa historia y le quité tiempo a las demás, así que no lo voy a hacer más largo. Les cuento la última, que también pasó en la ciudad de Bogotá. Es una cosa que también tiene un poco de teoría y de hecho histórico, porque mucha gente y muchos historiadores aseguran que pasó, pero claro, nunca sabremos si de verdad pasó, y más con la narración que les voy a contar. Y es que se dice que en Bogotá, cercano a los años 1800, en una noche casual, cercano a las 10 de la noche, se escuchó por toda Bogotá, que obviamente era mucho más pequeña, un estruendo que poco a poco se volvía más grave, que no solamente sonó en un barrio uniendo, sino en toda Bogotá. Se decía que la noche se tornaba un poco más clara con esos sonidos, pero la gente despavorida salía de sus casas corriendo, no sabía qué estaba pasando, gritaban y no se escuchaban entre sí porque el sonido era muy duro. Era como si literalmente hubiera unos pitidos supremamente fuertes de carro, de volqueta, pero que no paran, y un olor a azufre que inundaba toda Bogotá. El olor a azufre obviamente hacía que la gente, tras de que estuviera totalmente desconcertada con el audio, caída, vomitando, pues de paso se enfermara, se desmayara, se enloqueciera. Y obviamente, como estábamos en una época muy creyente, pues se le llamó el tiempo del ruido y se le asoció a temas del demonio, el tema de las trompetas del apocalipsis que estaban llegando a Bogotá y que sonaron no por 1 ni 2, sino por 15 a 30 minutos. Cuando tratan de explicar esta historia de lo que sucedió en Bogotá en esa época, que mucha gente durante muchos años en Bogotá relató que sí era verdad, que sí pasó, que lo escucharon, que lo vivieron. Obviamente no hay ninguna persona que haya vivido eso que esté viva a día de hoy, pero siempre pues para eso existe la literatura, y los historiadores lo han dejado retratado en muchos libros. Hace creer que de verdad pasó, pero se le trata de buscar una explicación a esto, y la primera que surge es que pudo haber sido un tema de un movimiento tectónico que haya generado por alguna extraña razón un ruido tan fuerte que se haya escuchado por toda Bogotá, y que obviamente al ser un movimiento tectónico haya podido levantar algún tipo de olor o de esencia de azufre por temas de lava volcánica o alguna cosa de ese estilo. Esa es una de las primeras razones que se le da, pero también se explica que no tiene mucho sentido, porque va a durar por más de 30 minutos, sería el terremoto o el sismo más largo en la historia. Pero se dice que después de esa época sí se reportaron varios terremotos tanto en Lima como en Quito, lo cual digamos que uniría las historias diciendo, vea, si fue por eso, fue un movimiento tectónico que liberó el azufre o algún tipo de olor fuerte, generó un ruido por alguna extraña razón, y eso fue lo que confundió a la gente, que seguramente no estaba muy informada de que era un sismo o un terremoto para la época. La segunda tiene que ver con un meteorito. Los meteoritos sí se dice que cuando se están desintegrando al entrar a la atmósfera sacan un olor bastante fuerte a azufre, que por donde va cayendo el meteorito pues van dejando como esa estela de olor. Aparte de todo eso, pues dicen que tal vez la caída de un meteorito hubiera generado un ruido, pero vuelven y se preguntan todos al leer las historias de la gente, ¿por qué 15 a 20 minutos a 30 minutos? Es imposible que un meteorito caiga 30 minutos. Si un meteorito cae, por mucho dura 1 minuto, por mucho. ¿Por qué 30? Entonces son bastantes teorías que pasan con el tema de el tiempo de los ruidos. Así lo pueden encontrar en internet, el tiempo de los ruidos, y les van a explicar mucho más esta historia que no tiene explicación.
Pero el tema de que no tenga explicación, el problema es que tampoco hay veracidad absoluta de lo que sucedió, más allá del testimonio de mucha gente que vivió en Bogotá, que asegura que sí o sí, eso es lo que sucedió, sí pasó, algo como el apocalipsis se podría decir, como el infierno, olor a azufre, ruidos que vienen desde el cielo, iluminación de la noche, una cosa terrorífica que mucha gente narra y la gente, como te he explicado, le ha encontrado algún tipo de motivo científico, pero a la vez los mismos científicos contradicen esas teorías diciendo que no pueden durar tanto esos fenómenos. Esta última historia yo le doy un 7 porque es lo que les digo, hay mucha gente que ya murió que aseguró durante muchos años que eso sí pasó y los científicos han tratado de explicar este fenómeno ya basándose en que se haya pasado y ni los científicos le han podido encontrar una solución a pesar de que muchas se acercan a hacer una posible respuesta a lo que sucedió, pero nadie lo logra. Y en la historia está y encuentras esa historia en los libros de historia de Bogotá y la gente te lo cuenta y los abuelos te contarán que sus abuelos les habrán contado esa historia, pero ninguno le ha logrado encontrar una explicación y me parece una cosa hermosa, uno de esos fenómenos increíbles que han pasado en Colombia y que no tienen explicación alguna.